Jesucristo les bendiga a todos los que van a escuchar esta enseñanza de la palabra de Dios. Desde aquí, del tabernáculo, la palabra viva de Dios estamos transmitiendo para Costa Rica, todo Centroamérica y el resto de las naciones. Soy Ramón González Bautista, misionero cristiano. El día de hoy vamos a traer esta pequeña enseñanza. El día de hoy, 15 de febrero del año 2025, estaremos hablando acerca del ministerio pastoral, los requisitos del ministerio pastoral y la capacidad ministerial. Pues sabemos que allá en el Antiguo Testamento a los levitas no era solo por ser de la tribu de Leví, sino que tenían que llenar ciertos requisitos morales y espirituales. No podían tener hijos rebeldes. Nadie en la familia de Israel tenía hijos rebeldes, contumaces o borrachos. Eso lo dice, ¿verdad?, en el libro de Deuteronomio, que verdaderamente la familia de Israel no tenían hijos contumaces o rebeldes o borrachos, porque la ley tenía una forma de enseñanza para mantener limpia la familia del pueblo de Israel, ¿verdad? Entonces también los sacerdotes no tenían esa condición familiar. Dice la Biblia, ¿verdad?, que si el sacerdote o tenía su hija y comenzaba a fornicar, entonces la quemaban en fuego. Vamos a leer en el libro de Levíticos para ver cómo era el orden sacerdotal en el caso de la vida moral y espiritual y las responsabilidades con la familia y con el ministerio. En Levítico 21, vamos a leer en Levítico 21, capítulo 21 y verso 7. Leemos y dice: con mujer ramera o infame no se casarán, ni con mujer repudiada de su marido, porque el sacerdote es santo a su Dios. Verso 9. Y la hija del sacerdote, si comenzare a fornicar, a su padre deshonra, quemada será al fuego. O sea que el sacerdote tenía que tener una familia limpia, ni fornicarios, ni adúlteros, porque la ley no lo permitía, ¿verdad?, el adulterio, ni la fornicación. Ustedes saben que en la Biblia la fornicación pues tenía una pena y el adulterio también. Pero estamos hablando de la vida moral del sacerdote y la vida espiritual y la responsabilidad que tenía que tener con Dios. Entonces por eso vemos aquí que el sacerdote, en primer lugar, en el verso 7 dice: con mujer ramera no se casarán, ¿verdad?, ni mujer repudiada de su marido, porque el sacerdote, ¿verdad?, ofrece, ¿verdad?, a Dios el pan santo. Pero luego leemos un poco más adelante, ¿verdad?, donde lo habla de estas cosas. Ya vemos que dice que se casará con no se casará con mujer infame. Gloria al Señor Jesús. No se casará con mujer infame, ni repudiada. Dice, su ofrenda, gloria al Señor, Él ofrece y no puede, ¿verdad? O sea, está en el ministerio. Bueno, quiero leer algo aquí en este mensaje, ¿verdad? Gloria al Señor Jesús. En el mensaje titulado Casamiento
y divorcio en la página 33 de este mensaje, casamiento y divorcio, y en el párrafo 221. Dice: ningún ministro se puede casar con una viuda. ¿Sabía que eso lo requiere? Lo requieren. Si lo quieren y lo requieren leer, está en Levítico 21, verso 7, y en Ezequiel 44, 22. Allí muestra que el sacerdocio no debiera casarse con ninguna mujer que había sido tocada por hombre. Este es tipo de la novia virgen de Jesucristo, puesto que ellos manejaban el fuego de Dios. Los sacerdotes, los hijos de Aarón, no se podían, ¿verdad?, casar con una mujer repudiada o infame. Tenía que ser virgen, como lo dice aquí en el libro de Levíticos, ¿verdad?, donde estamos leyendo. Ahora, debían de tener una familia en orden. El sacerdote no le era permitido tener hijos fornicarios, en adulterio, borrachos, ¿verdad? Porque muchas veces, hoy en el día moderno, los predicadores, pastores, no cuidan esa parte que el Señor Jehová, nuestro Dios, desea que se cuide la familia. Tienen allí a veces hijas que lamentablemente andan cometiendo adulterio, salen embarazadas, llegan a dejar los niños a la casa del pastor, la pobre esposa del pastor o los abuelos se ponen a recibir uno, otro y otro de fornicación, sino de adulterio. Y tienen una familia completamente en pecado. Tienen a veces que hasta las nietas o nietos verdaderamente cometen fornicación y también llegan a cargar al pobre pastor de esa responsabilidad. Y él, en vez de darle la enseñanza, el deber sagrado, los recibe, los honra con alimento, con vivienda y con todo, ¿verdad? Pero la Biblia aquí dice por eso que hoy en día el apóstol Pablo, que fue el hombre que vino a poner en orden las doctrinas del Nuevo Testamento, cómo se debía de adorar y cómo se debía de servir a Dios, escribió las escrituras que ya nosotros conocemos, como es Primera de Timoteo, capítulo 3 y verso 1 al 7. Lo leo: esto es ahora para el sacerdote de ahora, el obispo, el pastor. Dice: palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Quiere ser un pastor, quiere ser un predicador, ¿verdad? Buena obra desea. Está bueno predicar, expandir el evangelio, está bueno. Es un buen deseo, pero dice: palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible. Fíjense bien uno de los requisitos: irreprensible, en otras palabras, sanos en la fe. No que ahora esté enseñando un tipo de doctrina, mañana enseña otra y mañana enseña otra, y acerca de la misma Biblia y el mismo tema, ¿verdad? Entonces esa persona no es confiable según el Escrito Sagrado. Por eso tiene que ser irreprensible, marido de una sola mujer. O sea, hombres casados 3 y 4 veces, según este texto bíblico, o casados 2 veces, no pueden ostentar el ministerio pastoral, ¿verdad? Sobrios, iracundos no pueden. Sobrios, prudentes, decorosos. Esos son los requisitos: sobrio, prudente, tiene que ser prudente, coherente cuando habla, un buen comunicador, tener una buena comunicación con Dios y con su iglesia. Que sea entendible lo que dice cada vez que él habla o trae una predicación a la iglesia.
coherente con lo que él actúa y con lo que él vive. Dice, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Hay varones que tienen una familia muy santa, hijos en obediencia, pero también se requiere que sea apto para enseñar. Así es que antes de ejercer el ministerio, tiene que revisarse, verse a sí mismo la fortaleza que tiene y la debilidad, para que conscientemente ver si verdaderamente puede o no de acuerdo a estos requisitos. Apto para enseñar, no uno que ande cada rato preguntando, ¿y cómo es esto, hermano? Hermano, ¿y cómo es esto, hermano? Hermano, ¿y cómo es esto? Apto para enseñar. Y esto es Dios el que lo prepara, ¿verdad? Entonces, vemos que estos son los requisitos. No dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, no pendenciero. ¿Sabe usted cómo es eso? Bueno, más o menos, ¿verdad? Hay predicadores que se resienten con los hermanos y a veces desde el púlpito les están tirando piedra, le están verdaderamente ofendiendo, sacan una predicación ofensiva. ¿Y cuándo es ofensiva? Cuando lleva ese ingrediente de la venganza, de decirle cosas porque se siente mal, se siente incómodo, porque siente una mala emoción de incomodidad por algo que hizo alguien que él no lo ve bien, ¿verdad? Entonces del púlpito comienza a tirarle y a tirarle, ¿verdad? Por eso dice, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, ¿bien? Amable, apacible, no avaro. Estos son requisitos, como dijo nuestro mensajero. A mí me pedían los hermanos que me quedara como pastor, pero yo no puedo, dijo, ¿verdad? Nuestro hermano, el profeta del Señor. Porque un hombre, un pastor, debe de ser un hombre de paciencia, dijo, y yo no tengo eso, ¿verdad? Eso lo digo yo. Entonces, el que anhela obispado tiene que revisarse si tiene estos requisitos, sí o no, porque esto es lo que Dios pide. Y mire lo que sigue diciendo, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. No debe tener una familia deshonesta e inmoral. Según estos requisitos, el que piensa administrar el pan del Señor, la palabra de Dios, no debe. Por eso dice que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Y hay tantos actos de inmoralidad que hasta permiten que sus hijos o sus hijas se casen con los primos. Eso es una inmoralidad. Y el profeta dijo que eso se hacía antes, pero que ahora no. ¿Verdad? Entonces, vemos que por eso dice que gobierne bien su casa, ¿verdad? Que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción. Muchos dicen, bueno, cuando yo estaba niño, yo lo llevaba a la iglesia, lo tenía bajo mi gobierno, bajo mi dominio, pero ahora que ya crecieron, yo nada tengo que ver con ellos. Hermanos, preguntémosle a la Biblia si esa posición es una posición correcta o es la posición de un cobarde. Porque muchas veces las posiciones son de cobarde. ¿Por qué? Porque nosotros miramos el carcelero de Filipo que salvó a toda su familia. Miramos a Cornelio que salvó a toda su familia y a sus amigos. Miramos a Rahab, salvó a toda su familia. Y luego miramos a la hermana Abigail en ese mensaje paradoja. Allí dice que ella clamó por sus hijos y Dios se los cambió totalmente en rebeldes a cristianos. Y otra de las cosas es que muchas veces decimos estas cosas sin ningún fundamento bíblico. Que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción.
con toda honestidad, ¿verdad? Aquí la Biblia, el término dice hijos, no dice niños. Hijos, vuelvo y lo leo, que gobiernen en su casa, que tengan sus hijos en su gestión con toda honestidad. Pero ahora inmoralmente, llenos de fornicación y adulterio, los albergan en sus casas y dicen que son grandes pastores, grandes ministros. Hermanos, hay que ver si eso es verdad. Ahora nos damos cuenta que allá en el Antiguo Testamento, cuando verdaderamente el sacerdote tenía hijos rebeldes, era una desgracia como lo es ahora. ¿Verdad? Es una desgracia. Vamos, yo sé que todos, la mayoría ha leído la Biblia y sabe de lo que estoy hablando. Vamos a ver el ejemplo de este varón que se llamó Elí, un sacerdote. Conocemos la historia. Y vamos a leer aquí en el capítulo 2 de Primera de Samuel, capítulo 2, verso 17, dice: era pues grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban la ofrenda de Jehová. Estos eran los hijos de Elí. Eran jóvenes, eran adultos, cometían fornicación, ¿verdad? Dice, era grande la maldad de ellos. Y Elí, según él, los regañaba, los corregía, pero los corregía como un padre alcahueto, como una madre alcahueta, como un abuelo alcahueto. Porque mire lo que le decía el verso 24 del capítulo 2 de Primera de Samuel: no, hijos míos, porque no es buena la fama que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Entonces esta era la forma que supuestamente él los regañaba, los corregía, pero el Señor Jehová dijo que él no los había corregido y que él honraba más a sus hijos que a Dios. Leemos en el verso 29 de Primera de Samuel, capítulo 2, verso 29. Dice: porque habéis ahollado mi sacrificio y mis ofrendas que yo mandé a ofrecer en el tabernáculo, y ha honrado a tus hijos más que a mí, engordado de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga, porque yo honro a los que me honran, y a los que me desprecian serán tenidos en poco. Aquí lo que nos deja ver el texto bíblico es cuando nosotros honramos a nuestra familia perversa que no quiere nada con Dios y quieren vivir junto con el ministro, con el pastor. De esa forma se irrita el Señor porque están honrando a la familia y no le están honrando a Él. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Desapareció todita la familia de Elí. Ese era un pastor en el tiempo moderno de hoy, con nietos, hijos y toda la familia en una desgracia de desobediencia. ¿Verdad? Entonces, y aquí vemos que Dios lo hace responsable a Elí por sus hijos adultos. Entonces, por eso nos damos cuenta que no es cierto que cuando están niños usted es responsable y cuando están adultos no. Como ministro usted es responsable como padre de familia. Y por eso es que dice que él había honrado más a su familia, a sus hijos desobedientes, que a Jehová Dios. Leemos aquí mismo para que usted se dé cuenta, capítulo 3, siempre del libro de Primera de Samuel. Capítulo 3, y vamos a leer aquí en la palabra del Señor, en el capítulo 3 y verso 13. Gloria al Señor Jesús. ¿Están conmigo? Miren lo que dice. Gloria al Señor.
Dice, y le mostraré que yo juzgaré su casa, hablando de Elí, para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Ese es el padre de familia alcahueto, que quiere estar detrás de un púlpito enseñándole a un pueblo sin tener la capacidad ni siquiera de gobernar a su familia. Y eso es lo que estábamos leyendo ahí en el capítulo 3 de 1 Timoteo. Dice que gobierne bien su casa. Ahí tiene que probar su ministerio. Si es cierto que es un pastor, si es cierto que tiene un ministerio pastoral. Su familia está sujeta por la actividad del Espíritu Santo del ministerio que le ha dado a ese hombre. Y es más un requisito, porque dice que si no sabe gobernar a su familia, que tal vez son 10, son 12, son 15, que no va a poder gobernar una iglesia, que son 50, 200, 500, etcétera. ¿Verdad? Entonces, por eso vemos que estos ministerios que no funcionan en estos hombres que pretenden ser siervos de Dios solo porque hablan bonito, solo porque tienen verdaderamente sus formas de expresiones y cosas. No, hermano. Dice en 1 Corintios 13 que las personas o el predicador, los predicadores pueden conocer todos los misterios y todavía no ser nada. 1 Corintios 13. Así es que, hermano, miremos las cosas claras. No es porque habla bonito. Y el profeta también nos habla en el mensaje titulado Apocalipsis, capítulo 4, parte 3, predicado el 3 de febrero del año de 1961. Dice usted, predicador que está predicando, viva el sermón que usted predica. Viva ese sermón que usted predica. Porque esa es la forma correcta. El predicador que está predicando debe de vivir el sermón que predica. Pero fíjese usted, un pastor le dice a los laicos, a los esposos, a los padres, que sujeten a sus hijos. Y verdaderamente él no sujetaba a su familia. Entonces, eso es lo que hacían los fariseos. Le enseñaban a la gente cómo hacer las cosas, pero ellos no eran dignos de tocarlas con un dedo, dijo el Señor Jesús, ¿verdad? Y eso es lo que se llama hipocresía, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado. Luego fíjense que también aquí en este mismo mensaje, Apocalipsis capítulo 4, parte 3, ahí el profeta en el párrafo 163 dice: pastor, sométase a su iglesia. Iglesia, sométase a su pastor. Y fíjese usted que hoy en día hay tanta soberbia ministerial que muchas veces a los hermanos que cometen sus errores o que les quieren decir algo, les dicen: no, si no está de acuerdo, váyase. El Señor así les dijo, dice los discípulos. Hermano, el Señor sabía quién le estaba diciendo. Y ahora muchas veces por soberbia le dicen: que se quiera ir, váyase. Un ministro dice aquí donde le dijimos debe ser amable, paciente, ¿verdad? No hablar de esa manera. Entonces aquí, como les decía en este mensaje, Apocalipsis 4, parte 13, párrafo 163 y 62 dice: pastor, sométase a su iglesia. Iglesia, sométase a su pastor. Pero ahora los pastores dicen: aquí yo soy el que manda. Como que este fuera un negocio personal. El estar alimentando con la palabra del Señor. Y verdaderamente de esa forma, hermanos, démonos cuenta que no es la mejor manera, ¿verdad? No es la mejor manera. Y rectifiquemos todo lo que tengamos que arreglar. Porque mire, aquí también en este mensaje titulado Desesperación, en el mensaje Desesperación, predicando el 1 de septiembre del año de 1963, ¿verdad? Aquí también, en la página 15, vamos a leer en este mensaje, en la página 15,
Miren la página 15 en el párrafo 76 dice, notemos, aquí estoy leyendo el mensaje de desesperación. Notemos aquí también lo que dice la Biblia. En Santiago 5:16 dice, confesad vuestras ofensas, corrigiendo todo, preparando para eso, confesando vuestras ofensas unos a otros, no teniendo ofensas. Pídale a personas que oren por usted, confesando nuestras ofensas unos a otros y orando el uno por el otro. Ahí lo tiene, dice el profeta. Con amor. Amor que significa que tengo confianza en usted, que puedo confesarle a usted mis faltas, dice el profeta. Él dice, podía confesar sus faltas y usted también puede confesarme sus faltas y yo le amo lo suficiente que oraré por usted y usted orará por mí. Pregunto, ¿qué pastores el día de hoy han confesado sus faltas? A la iglesia, a los hermanos, ¿qué pastores lo han hecho? ¿Verdad? Por aquí el profeta dice que confesados los unos a los otros, ahí en el libro de Santiago. Gloria al Señor. Y ustedes saben que aquí en este mensaje de total liberación, el profeta nos habla cuando él tuvo verdaderamente mucha presión porque tenía una deuda y llegaban los abogados a hostigarlo y a hostigarlo. Aquí en la página 14 de mensaje total liberación, ¿verdad? Que fue predicado el 12 de julio de 1959. Dice el profeta que llegaron los abogados y por decirlo así, él se escondió detrás de la casa y dijo a su esposa, dígale que no estoy. Y dice que tiempo más tarde, él iba a orar, ¿verdad? Y entonces el Espíritu Santo le dijo, no. Dice que esa tarde fui a orar por un bebé enfermo. Y antes que saliera de la casa, el teléfono volvió a sonar, ¿verdad? Y el pequeño José cogió el teléfono y dijo, papá, ¿quieres que le diga que no estoy? ¿Verdad? Entonces dice, ve usted cómo se contamina la familia. Pero él dice que para arreglar eso, dice que al abogado que le había mentido, él dice que llamó al abogado y fue allá a la oficina, lo citó y dijo, mire señor, yo dije una mentira. Yo hice que mi esposa mintiera. Ella dijo que yo no estaba allí. Dentro, yo corría atrás de la casa y le confesé y le dije acerca de ello, ¿verdad? Entonces él pidió perdón y después dice que se fue a la cueva a solicitarle también al Señor ese mismo perdón. Porque el perdón funciona así, pero muchas veces otros dicen, no, yo le pedí perdón al hermano, ya. No tenemos que irnos a orar, ¿verdad? Pero ese es otro tema. Entonces, pero lo que estamos viendo es que el profeta hizo esa falta y se la confesó a la iglesia. Y por eso la tenemos escrita aquí. Él la confesó a la iglesia, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que él dice? Tenemos que tener confianza y usted me dice su falta y yo le digo las mías, usted ora por mí y yo oro por usted. Pregunto, ¿qué ministro del mensaje está haciendo esto ahora? ¿Qué pastor está haciendo esto ahora? Porque muchas veces hay algunos pastores o predicadores que les gusta que todos los hermanos les confiesen todo lo malo que han hecho. Pero cuando ellos hacen cosas indebidas, las esconden. Y tienen hijos desobedientes y rebeldes. A veces tienen hasta 10 hijos y ni uno está convertido a la palabra del Señor. ¿Verdad? Entonces, ese ministro que tiene sus hijos, lo que debiera de hacer es entregar a la iglesia, porque ya no está calificado. Según la Biblia, no que yo lo voy a calificar, no. Según la Biblia, ya no está calificado. Ahora nos damos cuenta que verdaderamente aquí vemos cómo debe ser la capacidad ministerial.
con su familia y con la iglesia. Así es que eso es lo que el profeta, ¿verdad?, nos enseña. Aquí, en este mensaje que lo voy a leer, como les decía él, gloria al Señor Jesús. En el párrafo 118 dice, ahora dice, no todos pueden ser predicadores, pero usted tiene una voz, y si usted no puede predicarle a la gente un sermón, si usted es un predicador, usted está llamado al púlpito a predicar. Si usted no lo es, aún es un predicador. Pero, gloria al Señor, vívalo, vívale al pueblo el sermón, que su sermón sea vivido. Esa es la voz de Dios. Predicador, pastor, viva conforme a lo que enseña. Eso es lo que está diciendo el profeta aquí. Viva el sermón que le están diciendo a la congregación. Pero a la congregación le dicen los padres de familia que no tengan hijos desobedientes. Y él tiene que hasta ni le ha enseñado la moralidad. Porque cuando se van a casar, se la roban los muchachos, se meten con los primos, y eso es algo inmoral. Ya en el libro de Levítico 18 dice que no se podían juntar, ya en el ordenamiento que Dios hizo a través de Moisés, con parientes cercanos o próximos, ¿verdad? Ahí lo puede leer. Entonces nos damos cuenta que ¿por qué sucede esto en la familia de un pastor de Cristo? Porque no les ha enseñado, no tiene la capacidad ni de gobernar a su familia, a sus hijos, a su esposa, a sus hijas, y cuanto más la iglesia, ¿verdad? Entonces, a la luz de esta escritura, ese pastor debiera de entregar la iglesia, porque ya no está llenando los requisitos, según lo que dice ahí, ¿verdad? Otra de las cosas, hay pastores que los hermanos le han pedido que quieren que les dé una confesión, y ellos dicen que no, pero les gusta que se confiesen, ¿verdad? Los laicos. Bueno, entonces revisa ese hermano cómo se siente, ¿verdad? Entonces vemos que allí en la página 15 del mensaje, ahora otra de las cosas, aquí vamos a leer ya para ir terminando, en el libro de Mateo, capítulo 12, en el libro de Mateo, capítulo 12 y verso 25. En el libro de Mateo, capítulo 12 y verso 25. Mateo 12, 25. Miren lo que dice. Dice, sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado. Y toda ciudad o casa dividida contra sí mismo no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido, ¿cómo pues permanecerá su reino? Entonces diremos que hasta Satanás está en unidad para hacer maldad. Pero los hijos de Dios debemos de estar en unidad con la familia, con la esposa, con los hijos, con la iglesia. Y por eso el profeta decía, yo me santifico, en el mensaje de respeto, yo me santifico por mi esposa, por mis hijos. Y eso es lo que dice la Biblia, ¿verdad? Donde leímos en 1 Timoteo, que tenga buen testimonio de los de afuera. Todo eso es el deber pastoral y cristiano, y la capacidad que debe de tener de enseñar, de ser pacífico, amable, bondadoso, buen comunicador, que con verdad pueda traer una buena enseñanza, comunicar las buenas enseñanzas del Señor con amor, con sabiduría. Por eso es que un neófito no debe de tomar la palabra de Dios y estar detrás de un púlpito, porque cuando está detrás de un púlpito, verdaderamente adquiere mucha popularidad, se envanece y comienza a enamorar a las hermanas, y el diablo muchas veces lo enreda. Entonces vemos aquí en Juan capítulo 17, gloria al Señor Jesús, dice, capítulo 17, verso 19, el Señor Jesús
y por ellos yo me santifico a mí mismo. Hasta el Señor Jesús dijo que por sus discípulos, por nosotros, Él se santificó a sí mismo para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Esa es, ¿verdad?, la actitud que debe de tener un ministro, un pastor. Tener la capacidad de confiar en los hermanos cristianos. Ya él sabe quiénes son verdaderamente por medio de la palabra del Señor. ¿Quiénes son los cristianos, los hijos de Dios? Porque ustedes saben que hay tres clases de creyentes. Pero el profeta dijo que aún él podía hablar por 5 minutos con una persona y saber qué espíritu tenía. Así es que Jesucristo les bendiga a todos. Les pido que por favor nos ayuden a traer la publicación y la comunicación de estas enseñanzas hasta donde el Señor Jesucristo las lleve, y les pido que por favor se inscriban a este canal cristiano, El Lirio de los Valles. Este canal cristiano, El Lirio de los Valles, y denle likes, ¿verdad? En el nombre de Jesucristo se lo pido, y estudie estas enseñanzas, que es la que nos llevan a la perfección, porque son escriturales y proféticas. Voy a orar. En esta hora, cualquier persona que esté enferma, que tenga problemas, en el nombre de Jesucristo, va a ser libre aquí y ahora, si así lo cree. Porque a quien le servimos es al Dios Todopoderoso, que para Él no hay cosa que no pueda resolver. Y lo que no puede es ser mentiroso ni fallar. Porque Él no es hombre para mentir, ni es hombre para arrepentirse de lo que ha dicho. Y Él ha dicho que todo lo que pidamos, Él lo da. Si usted quiere santidad, el Espíritu Santo, las virtudes espirituales, para servir mejor a su familia, para servir mejor a su prójimo, para servir a Dios principalmente, o está enfermo, no importa la enfermedad. Si es cáncer, si es próstata, lo que sea, si es presión alta, si es el corazón, lo que sea, Él resucitó a Lázaro, que estaba dormido en una misa. Y Él ha prometido sanarnos. Así es que oremos y créanlo, que después de esta oración usted está libre de cualquier conflicto, de cualquier problema, de salud, económico. Tiene una deuda que no la puede pagar, pues también Él le proveerá. Recuerde la ayuda con el aceite que Eliseo le dio, paga. El Señor quiere que todos paguemos nuestras deudas. Así es que, cristianos, esforcémonos y pidamos al Señor, porque Él es el que enriquece y Él es el que empobrece. Pidámosle, oremos. Señor Jesús, te doy las gracias en esta hora, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, para que tú, Señor Jesús, escuches nuestras oraciones. Todos aquellos que tienen esas necesidades de deudas que no las pueden saldar, de enfermedades que los médicos no pueden ayudarle en eso, tú, Señor, sí lo puedes. Y en el nombre del Señor Jesucristo, yo los declaro libres de todas las ataduras de deudas, de enfermedades, de espíritus de demonios que los atormentan, con adicciones, con vicios, con malos pensamientos, con emociones descontroladas. Señor, a que sean, Padre, guiados por el Espíritu Santo, Señor, y sean libres de todo azote, de todo dolor emocional, de todo dolor físico y de toda, ¿verdad?, deuda, de toda limitación, que no tiene empleo, no tiene trabajo, que no le va bien en el negocio. En el nombre del Señor Jesucristo, le dijo Eliseo a la viuda: vende lo que te sobra del aceite y vive de ello. Así lo declaramos ahora, en el nombre del Señor Jesucristo, que las bendiciones vienen en el nombre de Dios, de acuerdo a su fe, y así como usted lo cree. Jesucristo les bendiga y hasta pronto, si el Señor Jesucristo así lo permite.